Señoras y señores, soy André Betancor, catedrático de Derecho Administrativo y director del programa de Instituciones del Estado Democrático de Derecho, la Fundación Rafael del Pino. La finalidad de esta iniciativa es el convencimiento de que una democracia precisa de instituciones sólidas, instituciones perfectamente ancladas, porque es la condición para que la libertad pues, sea no un desideratum, sino también una realidad. Y en ese contexto de contribuir a la consolidación de las instituciones se marcan estas iniciativas, esta serie de podcasts y otras que también impulsa la Fundación. Y en ese contexto pues tenemos unos invitados. En este caso tenemos como invitado a Jaime Pérez Renovales, que es abogado del Estado en excedencia, jurista, muchos años dedicado también a la vertiente privada, por lo tanto eres capaz de reunir esa doble vertiente, la vertiente pública y la vertiente privada, por lo tanto tienes una capacidad, yo creo, muy interesante para reunir esa doble perspectiva, que es particularmente pertinente en relación con el tema que hoy vamos a tratar. Es tu ponencia sobre la responsabilidad de los poderes públicos en la Unión Europea. Yo creo que es un tema crítico que vamos a desarrollar. En primer lugar, bienvenido Jaime, muchísimas gracias por aceptar estar aquí estos tiempos Andrés, con nosotros y de partir sobre este tema que nos interesa mucho. No, para mí es un placer hacerlo en la Fundación, hacerlo contigo, que ya tenemos una relación de largos años en la que he cultivado una admiración por tus escritos y tus obras y luego además hacerlo un tema que yo creo que es bastante más trascendente de lo que se suele comentar, ¿no? Pero es de particular importancia para el momento en que tiene ahora la Unión Europea y en general para la preservación del principio democrático en general en toda la vida política de los ciudadanos, ¿no? Exacto. Sí, porque hay un tema a propósito de las circunstancias en las que nos encontramos. Yo creo que los grandes líderes, los grandes personajes, pero también las grandes instituciones se consolidan en los momentos de crisis como el presente o al mismo tiempo que los momentos de crisis pues, ilustran a la perfección las propias insuficiencias de esas instituciones. Yo creo que estamos en un momento crítico el que estamos viendo de crisis del orden público, y no que mejor dicho, el orden mundial. Y que hace particularmente pertinente esto que vamos a tratar y que tratas en tu ponencia, que es la responsabilidad, la idea de la responsabilidad. Porque en el fondo siempre en nuestra cultura hemos crecido alrededor de la idea de que libertad y responsabilidad son las dos caras de la misma moneda. Es decir, poderes y responsabilidad también serían las dos caras de la misma moneda de las instituciones. Hay una primera reflexión en tu ponencia que es a propósito de que la exigencia de responsabilidad de las instituciones no es solo una cuestión técnica, sino también es una cuestión democrática esencial, ¿no? Si tú tuvieras que señalar cuál es el problema, ¿dónde dirías que está hoy el mayor déficit de rendición de cuentas de la Unión? ¿Dónde lo pondrías? ¿Dónde lo señalarías? Sí, yo creo primero, o sea, para situar el problema en su justa dimensión, yo diría que es casi acuciante, ¿no? Como decías en tu introducción, la Unión Europea ahora está atravesando una situación complicada, pero que es la típica situación que puede generar o desencadenar algún tipo de reforma de cierto calado y que es para lo que sirven las crisis, realmente Exacto. Es una oportunidad que hay que aprovechar para mejorar las cosas, ¿no? Hoy en día se pone en cuestión el papel que tiene en la resolución de los conflictos geopolíticos mundiales. Hay partidos políticos que hacen del antieuropeísmo una bandera electoral y también se critica mucho a la administración comunitaria por su carácter burocrático, por el exceso de regulación, que cada vez que hay un problema se crea una institución o se aprueba una nueva norma. Bueno, pues si tenemos en cuenta la influencia real que tiene la normativa aprobada por las instituciones europeas en la vida de los ciudadanos e incluso los actos ejecutivos que adoptan las instituciones en esa vida de los ciudadanos y de las empresas, te das cuenta lo trascendente que es tener un mecanismo de rendición de cuentas apropiado, ¿no? Y esto tiene dos partes. Una más técnica, que es hasta qué punto es efectivo el control judicial
sobre los actos y disposiciones de las instituciones europeas. Y luego, en segundo lugar, y ya contestando a tu pregunta, el que yo creo que es un problema de más calado, que es hasta qué punto hay un sistema de exigencia de responsabilidad política por esas mismas decisiones semejante al que puede existir respecto al Ejecutivo en cada uno de los Estados miembros, ¿no? Y yo creo que este es el problema, que puede implicar cierta lejanía entre los ciudadanos y las instituciones que les gobiernan y sobre todo que les regulan, y que hoy en día no se percibe como tal, pero que en el futuro puede crear algo realmente complicado para la previvencia de la Unión tal y como la entendemos, ¿no? Sí, porque es un tema, desde el momento que tú rompas la relación entre libertad, responsabilidad, entre competencia o poderes y responsabilidad, pues la tendencia natural de todo poder o de todo derecho no sometido a límites o controles es al exceso. Y en el caso del poder, a regular, en el caso concretamente de la Unión, a regular sin tener en cuenta las consecuencias. Lo hemos visto, lo estamos viendo. Por ejemplo, el caso de la regulación de la protección de datos ha llegado hasta un nivel realmente absurdo. Está contemplada la posibilidad de la revisión, porque son unas cargas que es desorbitada en el caso ya no solamente de los ciudadanos, sino también en el caso de las empresas, llegando a unos niveles, digamos, de lo absurdo, ¿no? Y eso plantea un tema que es... hay otro tema que está relacionado con esto que estamos hablando, que es los ámbitos de alta complejidad, ¿no? Tú lo señalas también en tu ponencia, ¿no? Donde ahí, digamos que se exacerba todo lo que es un poder con unos mecanismos de exigencia y responsabilidad, particularmente en lo que se refiere a judicial, bastante debilitados, ¿no? Que se convierte lo complejo en discrecional, ¿no? Sí, esto parte de la base de para lo que se crea la Unión. O sea, al final la Unión Europea empieza siendo una comunidad arancelaria, un espacio de libre comercio, y luego va aumentando sus competencias, sobre todo en sectores económicos de actividad. Esa capacidad normativa ya empieza a ir acompañada de capacidad ejecutiva cuando se crean las instituciones que ejercen sus competencias sobre todo el territorio de la Unión. Y claro, son normalmente organismos de supervisión que regulan temas como el control de concentraciones económicas y el perjuicio que pueden tener concentraciones en la libre competencia, el sector bancario, el sector de seguros, el sector de servicios financieros. Ahora se va a crear una nueva autoridad en prevención de blanqueo de dinero, la inteligencia artificial. Claro, son cuestiones muy, muy técnicas. Y entonces ahí existe la posibilidad de controlar judicialmente las decisiones que tomen estas autoridades. Realmente existe. Pero si tiene limitaciones, yo no diría que sea una cosa deliberada, sino más bien por un tema de pragmatismo. Es decir, al final el tribunal lo que viene a decir, mire, yo estoy resolviendo un recurso contra una decisión de un órgano especializado en un sector económico que presenta una gran complejidad, que tiene una capacidad técnica para enjuiciar el supuesto de hecho de la que yo carezco, y entonces yo lo más que puedo hacer es limitarme a ver si se ha seguido el procedimiento oportuno, si el órgano ha decidido conforme a toda la información disponible para tomar esa decisión y si se ha producido una infracción suficientemente significativa del ordenamiento jurídico. Y a partir de ahí, si de lo que se trata es de evaluar esa complejidad técnica y tomar una decisión, el tribunal no puede suplantar ese juicio experto que hace la autoridad europea, ¿no? Pero esto en la práctica lo que supone es que se genera una especie de zona gris donde cuanto más discrecional es una potestad y más compleja es la materia sobre la que se está ejerciendo esa capacidad de decidir, menos controlables por los tribunales. Si estuviésemos hablando de algo realmente, como diría yo, de una aplicación residual, quizá no sería un problema. Pero es que esas decisiones en temas muy técnicos y muy complejos afectan a empresas, a clientes, a depositantes en entidades de crédito, a dos empresas que se fusionan y que de repente les dicen que la fusión está mal hecha y luego se resuelve esta decisión y quieren solicitar una indemnización y hay limitaciones a ese tipo de reclamaciones. Sí, ese es el principal problema. Claro, porque conviertes la complejidad, que es una cuestión fáctica, en una especie de agujero negro decisorio, donde tú ahí puedes decidir lo que te dé la gana, amparado en la supuesta discrecionalidad, y que tú órgano encargado, estoy hablando de los tribunales, pero cualquier otra instancia de control, como también analizas el papel del Parlamento Europeo y sus propias insuficiencias, pues hace que efectivamente un manto de negrura cubre toda la decisión
y sabemos, porque es una regla de oro histórica, que un poder sin control acaba en la arbitrariedad. Eso es así en cualquier ámbito y en cualquier país, en cualquier cultura, ¿no? Eso, por tanto, por eso, conectando con tu primera reflexión, no estamos hablando de una cuestión técnica, estamos hablando de una cuestión democrática. Sí, la mención que haces de las dos dimensiones es muy interesante, particularmente, por ejemplo, en el caso del Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo tiene dos mecanismos, digamos, de rendición de cuentas. Uno, ante el propio Parlamento. El Parlamento presenta todos los años un informe anual, trimestralmente va la presidenta al Comité de Asuntos Económicos Monetarios, los miembros del Comité Ejecutivo pueden ir a este mismo comité a comparecer sobre determinadas decisiones, hay posibilidad de preguntas escritas que se tienen que contestar. Bueno, ¿es esta rendición de cuentas eficaz? Pues realmente no. Y alguien podría pensar, bueno, no está mal que no lo sea, porque si estamos hablando de que tiene el monopolio de la política monetaria, y esto es algo que se tiene que decir con criterios exclusivamente económicos y técnicos, no está de más que queda al margen de cualquier injerencia política. Pero también los técnicos se equivocan. Exactamente, efectivamente. Hay una frase que es que las autoridades tienen que ser independientes, pero eso no las convierte en infalibles. Exacto, no son infalibles. Sí, y además, en el caso del Banco Central Europeo, además de la política monetaria, ejerce supervisión sobre entidades de crédito, de manera que cuando una entidad entra en crisis hay que intervenirla y, por ejemplo, todos los accionistas pierden sus acciones. Yo recuerdo casos, como todos tendremos en mente, que en España, cuando una entidad de crédito ha pasado por ese proceso, ha habido comparecencias en el Parlamento, pues, del gobernador, pues ha habido un escrutinio hasta qué punto se han hecho bien las cosas desde el punto de vista político, ¿no? ¿Se hace eso con la misma intensidad en el caso del Parlamento Europeo? No. En algunos sitios lo que se está haciendo es reforzar las capacidades técnicas del propio Parlamento para que esa rendición de cuentas sea efectiva. En la segunda dimensión, que es la judicial, era lo que comentábamos antes. Cuando quieres recurrir ante los tribunales esas potestades del Banco Central Europeo, como otros supervisores, te encuentras estas reticencias perfectamente explicables de los jueces a suplir el juicio experto cuando se trata de decir cuestiones especialmente complejas, ¿no? Tú propones unos tribunales sí, esa especializados, ¿no? Sí, está prevista en el propio Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que prevé la existencia de tribunales especializados. En España existen, se han ido creando, hay magistrados especialistas de lo contencioso administrativo y luego en el ámbito de lo mercantil, pues también antes había una única jurisdicción civil. Ahora hay jueces especializados en mercantil, en crisis concursales. Es decir, es algo que se viene desarrollando en otras jurisdicciones y posiblemente en el caso del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se tendría que plantear crear órganos más especializados en según qué cosas. Porque si no, vamos a mantener esas reticencias a entrar, a juzgar decisiones muy técnicas, pero sin embargo muy trascendentes de los supervisores comunitarios. Exacto. Hay otro tema que planteas precisamente también en esta ponencia tan interesante sobre la rendición de cuentas, que es en relación con la elaboración de las normas. Efectivamente, cuanto más se separa el legislador, y estoy pensando sobre todo en el Parlamento Europeo, de las necesidades de los ciudadanos, de las propias exigencias de los ciudadanos, puede caer en la arbitrariedad o directamente en la extravagancia. Es decir, porque una idea que se le ha ocurrido a alguien, a un parlamentario, y total, como a quién le importa, a quién le interesa, pues esa es la tontería, con perdón, que se ha ocurrido y que acaba publicado en el 12, ¿no? Tú reclamas también que debería haber algún tipo de control, ¿no? Al menos de señalamiento, de quién es el responsable, a quién se le ha ocurrido esto, ¿no? Tengo en la cabeza el tema de la protección de datos, o también tengo en la cabeza todo lo relacionado con la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, que Europa sea la primera potencia del mundo en regulación de inteligencia artificial, no en inteligencia artificial, ¿no? Sí, esto llama mucho la atención porque hay estudios que dicen que más del 50% de las normas que entran en vigor en España proceden de alguna aprobada en la Unión Europea, sea directamente un reglamento o directivas, decisiones. Bueno, y claro, cuando se aprueba en España una ley, es perfectamente identificable. Si es un proyecto, quién ha sido el ministro que ha elevado la propuesta al Consejo de Ministros y que compareció para defensa del proyecto en el Parlamento. Si es una proposición de ley, un partido político determinado. Si luego se introducen modificaciones importantes, como está sucediendo últimamente en el proceso legislativo, es el grupo político autor de la enmienda el que tiene responsabilidad de si al final ese producto legislativo finalmente se aprueba y entra en vigor, produce efectos distintos de los pretendidos o daños colaterales o simplemente se convierte en completamente ineficaz.
si preguntamos a cualquier jurista experto en cualquier sector de actividad a quién corresponde la responsabilidad de una elaboración efectuosa de una norma que se ha aprobado por instituciones de la Unión Europea, posiblemente no tenga una respuesta. Y llama la atención, insisto, con la importancia que tiene todo el acervo comunitario en nuestra vida diaria, esa distancia que hay entre el conocimiento que se tiene por los ciudadanos de quién aprueba las normas y la existencia y la realidad de la responsabilidad política o ausencia de ella que se da por esas instituciones, ¿no? Hay una iniciativa de la Comisión Europea, esa iniciativa pasa una primera lectura por el Parlamento, luego se recaba la opinión del Consejo, puede haber un comité de conciliación si hay diferencias y finalmente se aprueba. Pero además viene agravado y es muy sintomático que cuando en España, por ejemplo, se aprueba una ley que resulta polémica, muchas veces se dice, no, si es que esto viene de Europa. Y parece que es una especie de, ¿cómo diría yo?, de declaración que ya exime de cualquier tipo de responsabilidad a las personas que están trabajando en la transposición de esa norma en España. Y nadie se plantea, bueno, y si viene de Europa, ¿quién ha tomado la decisión en Europa de aprobar esta norma que nos está perjudicando? Incluso la procedencia europea y los procesos de transposición, justificación para que se apruebe vía decreto ley, casi una modificación del ordenamiento jurídico, como hemos visto en algunas ocasiones. Pero tú cuentas un caso muy interesante que yo creo que interesa que nuestros oyentes aterricen, es el caso de la directiva Omnibus, que modifica unas directivas anteriores que establecen una serie de obligaciones que cuando se estaban cumpliendo esas obligaciones, la inversión que habían hecho empresas, ciudadanos en poder cumplir, van y se modifican. ¿Y ahora qué hacemos con ese gasto? Ha sido muy paradigmático porque se aprobaron dos directivas, la directiva de due diligence en materia de sostenibilidad y la de reporte en materia de sostenibilidad. Obligaba a publicar un informe de sostenibilidad muy exhaustivo, con un análisis muy detallado de riesgos, oportunidades, un análisis de doble materialidad. Las empresas han empleado muchísimos recursos, muchísimos, en poder cumplir con estas obligaciones de reporte. Incluso en España, por ejemplo, las sociedades cotizadas salió una comunicación del ICAC diciendo que teníamos que cumplir la norma que estaba en vigor en España y a ser posible, la futura directiva pendiente de transposición. Bueno, pues antes de transponerse, como se ha visto que era un exceso de información, que además no cumplía el fin pretendido, que además obligaba a tener un plan de transición a una economía verde alineada con los objetivos de París, bueno, una serie de obligaciones. Ojo que en el fondo puedes compartir, que no discuto, digamos, el fondo del tema. Pero cuando todavía no se ha traspuesto en muchos países, se acaba por una directiva Omnibus que paraliza la aplicación y modifica alguna de esas previsiones, ¿no? Claro, cuando te planteas esto dices, bueno, ¿y quién que ha cometido los errores imputables a la primera norma que ahora se está modificando, ¿no? Nadie tiene una respuesta. Y es que es fundamental, porque si al final el poder público considera que no era una exigencia de responsabilidad política en sus decisiones, que es muy difícil que extreme el celo. Por supuesto, como siempre pasa, tú puedes establecer checks and balances, mecanismos de salvaguarda. En el fondo depende de que las personas que ejerzan cada responsabilidad pública sean serias, honestas y hagan bien su trabajo, ¿no? Exacto. Entonces, y de eso afortunadamente lo hay, ¿eh? Tú vas a instituciones europeas y el nivel de profesionalidad es muy alto, ¿no? Claro. Lo que ocurre es que el diseño institucional presenta carencias que hay que resolver para que esas virtudes se desarrollen en toda su actividad y, sobre todo, que para mí es lo más importante, se mantenga e incremente la cercanía a los ciudadanos. Eso para mí es lo que más yo importante. Creo que, y con esto finalizamos, Jaime, yo creo que un tema muy interesante porque toca lo que es el núcleo del diseño institucional del poder, no hoy, de siempre. Es decir, la tendencia, digamos, natural del poder a huir de los controles. Y si el control no comparece, renuncia a hacer una limitación efectiva del poder, el poder se escapa. Da igual, es una digamos, una ley de hierro de la propia historia. El poder sin control cae en la arbitrariedad. Y eso llevado en volandas por la incompetencia, porque no estamos hablando de otras cuestiones, estamos hablando de determinadas decisiones que se adoptan las instituciones que son fruto de la incompetencia, de no tener en cuenta pues, las consecuencias, etcétera, etcétera. Lo que estamos viendo, lamentablemente, sobre todo se está aflorando en momentos de crisis, ¿no? Cuando baja, ya sabes, cuando baja al nivel del mar, pues sale toda la porquería, ¿no? Yo creo que estamos en una situación donde ese desagüe histórico está provocando el que tomemos conciencia de muchas cosas. Yo creo que lo que planteas es muy interesante, Jaime. De verdad que te lo agradezco mucho.
No, es un De placer. verdad que es un tema muy interesante porque es, digamos, el núcleo de la historia, el núcleo de la configuración institucional del poder. De verdad que estamos muy agradecidos, Jaime. Pues un placer, muchas gracias. Y nada, y citar a nuestros oyentes a que sigan atendiendo este canal de podcast porque yo creo que es un foro, por lo menos yo estoy muy contento, de intercambio de punto de vista, personas de tu inteligencia y tu capacidad como jurista, pero que también tienen la experiencia práctica para ilustrar de cómo están realmente operando las instituciones. Sí, no, desde luego la utilidad de la labor que está haciendo la Fundación y estos podcasts es muy, muy evidente. Pues muchísimas gracias, Jaime. Muchas gracias, Andrés. Gracias.